Bueno, pues ya os adelantaba que era complejo, pero más que interesante, y que bueno, pues está en vuestras manos también el poder tener herramientas que os permitan conservar un poco a la carta, ¿no? Más que bueno, hay algunos que tengan más o menos producción, pero sí que tengan la posibilidad de poder tener esa herramienta, como digo. La siguiente ponencia, mecanización en el cultivo de la pataca, Javier Aguilera, Alfersan. Venimos todos de Valladolid, ¿eh? Pero es por lo del saco. Tú has visto lo del saco, ¿eh? El saco era más grande y de algo sabemos de patata. Por lo tanto, bienvenido Javier también. Javier es de Valladolid, pero Javier, en este caso, representa a Grime, que es la compañía más importante en mecanización agrícola del mundo en patata. Y yo creo que una de las cosas que venimos hablando, Javier, en los últimos días es cómo podemos estar en los territorios, pero sobre todo adaptar la maquinaria a las explotaciones agrícolas que tiene cada uno de ellos. Hemos estado en Canarias, hemos estado en todo lo que es la parte norte de la península, pero bueno, especialmente aquí en Coristanco, Javier, pues reclaman o demandan un tipo de maquinaria que muchas veces no encontramos en la FIMA ni encontramos en las grandes ferias que vamos. Así que vamos a ver si aportamos un poquito, si tu compañía y tu compromiso también, que lo tienes siempre, además ahora con una nueva distribución aquí, pues puede ayudar al sector y en este caso a los agricultores y productores de patata. Tuya es la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Maxi. Muchas gracias, alcalde, muchas gracias, Ayuntamiento de Coristanco. Como os ha didicho Maxi, soy Javier Aguilera, soy gerente de Alfersan. Somos los representantes de Grime en España. Grime es el mayor fabricante de maquinaria agrícola dedicada a la patata del mundo, tiene un prestigio internacional. Alguno de los otros ponentes ha sacado uno de los monstruos de Grime. Aquí hay clientes que tienen esos monstruos, como Contagri. Andrés, tú tienes una máquina muy grande, de las más grandes que se han hecho de patatas, una cosechadora. Yo sé que todos estáis esperando que os hable de cosechadoras. Os voy a hablar de cosechadoras, pero vamos a hacer un repaso por toda la maquinaria que hay de patata que se puede adaptar al tamaño de las explotaciones que vosotros tenéis aquí. Cuando el compañero estaba hablando, ha puesto el mapa con el tamaño de las parcelas, es que esa es la clave. Las parcelas son tan pequeñitas que tenemos que utilizar tractores pequeños con máquinas pequeñas. Y bueno, pues para eso también tenemos una solución. La charla, ahora os voy a poner un pequeño vídeo para que conozcáis la empresa, que sepáis qué es lo que hacemos, todo el tipo de maquinaria que llevamos, y a continuación empezaremos por cada una de las fases del cultivo a mostraros máquinas, desde la preparación del suelo, siembra, cuidados del cultivo, la preparación de la cosecha y la cosecha en sí, que yo sé que es lo que está esperando mucha gente porque ya me lo habéis hecho llegar, y al final del todo una pequeña parte de almacenaje que bueno, será muy rápida. Como os ha dicho Maxi, sí que aquí ahora en Coristanco, desde hace ya unos años, llevamos trabajando con Talleres Mata, con otras marcas, con Baderstad, que lo conoceréis por las sembradoras monogranos y el maíz, está teniendo mucho éxito. Bueno, Talleres Mata lo está haciendo muy bien y a partir de ahora también va a vender Grime. Así que esas soluciones, además, las vais a tener aquí en vuestra propia casa. Y empezamos, esperemos que me funcione el vídeo. A ver si hay suerte. Ha funcionado. El campo de nuestro país vive en plena revolución tecnológica, unos cambios que le permiten afrontar los grandes retos del siglo XXI. El estrechamiento de los márgenes comerciales, la globalización de la economía, el cambio climático. Alfersan lleva 4 décadas siendo protagonista de esa transformación. Lo ha hecho de la mano de los principales fabricantes europeos, pero sobre todo ha crecido y ha alcanzado la excelencia de la mano de sus clientes. En Alfersan llevamos cerca de 40 años atendiendo a los mejores agricultores de toda España porque representamos las mejores marcas posibles. Tenemos 4 líneas de negocio que básicamente son la venta de equipos nuevos, equipos usados que los damos revisados y con garantía, así como el servicio técnico, que es nuestra seña de identidad absolutamente. Reparamos máquinas en plena campaña y prácticamente a cualquier hora del día, así como lo que son los lógicos mantenimientos preventivos para evitar esas averías tan molestas durante el trabajo. Completamos todo esto con nuestro servicio de piezas de repuesto, con un almacén de más de 600 metros cuadrados y más de 10.000 referencias. Alfersan es líder en importación y venta de maquinaria.
Distribuye en toda España marcas especializadas en los cultivos que generan mayor valor añadido. Su equipo técnico y comercial tiene un profundo conocimiento de patata, zanahoria, cebolla, ajos y otros cultivos como remolacha y maíz. Pero sobre todo se ha especializado en una maquinaria puntera, muy tecnificada y que da un nuevo sentido al concepto de eficiencia. La complicidad con el agricultor se ha tejido a lo largo de los años, una fidelidad que premia la empatía, el saber escuchar. El equipo de Alfersan siempre recomienda la máquina más adecuada para las necesidades de la explotación. Las inquietudes del agricultor son también las de técnicos y vendedores de la compañía. Por eso Alfersan ofrece asesoramiento, un completo servicio de garantía y uno de los mayores stocks de recambios de España. Preparación de suelo, desinfección, todos los sistemas de siembra, pulverizadores, atomizadores, cultivo y recolección de hortícolas y toda una gama dedicada a la patata, desde la preparación de suelo hasta su recolección y almacenamiento. Alfersan, tu socio tecnológico del campo. Perfecto. Ya, para los que no nos conocieseis, creo que es una introducción sencilla y rápida y ya sabéis lo que hacemos y todo lo que podemos poner a vuestra disposición. Y ahora, como os decía, vamos a ir pasando por las fases del cultivo para enseñaros esas máquinas pequeñitas, que para nosotros son pequeñitas, pero que para vosotros son del tamaño adecuado en cada uno de los puntos. Empezamos con la preparación del suelo. Hay muchas técnicas de preparación del suelo, pero la que yo entiendo que es susceptible de utilizarse aquí es el fresado. No sé el tipo de terreno que tenéis, si es un terreno que genera mucho terrón o tiene piedra. Yo creo que más bien será terronado, entiendo que es así, ¿no? Pues el fresar la tierra es importante, es decir, si queremos mecanizar el cultivo, por donde debemos empezar es aquí. Si tenemos una tierra con terrones, lo que luego vamos a encontrarnos a la hora de cosechar es una patata deformada. Esa patata deformada ya no va a tener esa calidad de la que hacéis gala y entonces va a ser, por decirlo de alguna manera, va a ser de estrío que no podemos llevar al mercado en las mismas condiciones o en los mismos precios. Y de hecho suele ser no conveniente llevarlo porque lo que nos hace es afear lo demás. Aquí está Mónica de Patantas Meléndez, que luego seguro que os va a hablar y os va a decir que precisamente ese es uno de los problemas. Y entiendo que la patata de aquí la vendéis como algo premium, absolutamente, ¿vale? También os digo, si en cualquier momento me queréis preguntar, sentiros libres de hacerme la pregunta que queréis, que yo, si puedo, os contesto. Fresar es importante. Esta máquina, por ejemplo, 4 filas, pues puede ser que se me antoje hasta grande para el tipo de explotaciones que tenéis aquí. Esta es toda la gama, desde máquinas de 2 filas hasta máquinas de 8 filas que podemos fresar. Vosotros creo que os debéis mover de aquí para allá, o más bien aquí. ¿Por qué? Porque tampoco tenéis tractores de tanta potencia como para poder utilizar una máquina de 4 filas que mínimo va a pediros unos 180 caballos para desenvolverse bien. Entonces una máquina de 2 filas puede funcionaros bien, os va a hacer el trabajo, se adapta a vuestros tractores y se adapta al tamaño de la parcela. Aquí veis lo que os decía, la importancia de preparar bien. Aquí es una comparativa que hizo Grime, trabajó con muchas marcas. Este trabajo está hecho con una fresadora Grime y con una de la competencia. No ponemos ni cuáles. Fijaros en esto de aquí, esto es un desastre. Incluso a la hora de cosechar, a mano probablemente no pase nada, que también pasa. Pero cuando cosechamos a máquina, esto son golpes, son daños, me ralentiza absolutamente, necesito muchísima gente en la máquina para ir quitando todos estos terrones, porque sí, si tenemos un sistema de aire, que por ejemplo Marco lo conoce bien, pues con esto nos va a ayudar, pero si no lo tenemos, pues tenemos que ir a 1 por hora porque la máquina no puede ir más deprisa. Entonces es muy importante que consigamos este tipo de terreno y poner nuestras patatas en un sitio que se puedan desarrollar adecuadamente. Pasamos a la siembra y volvemos al mismo caso. Este es el tipo, bueno, por ejemplo, este es el claro ejemplo de donde no deberíamos sembrar patatas, pero la máquina es la correcta. Si veis, hay muchísimo terrón. El tamaño de máquina que creo que debéis utilizar aquí pues es la máquina más pequeña que tenemos en Grime, que es la GL32. Dentro de esta hay 2 versiones, la E y la F,
que son básicamente la misma, lo que único es que la F es una máquina reforzada, es una máquina más industrial, con la tolva un poquito más grande, pero creo que la E es la máquina adecuada. Se puede poner a cualquier distancia de siembra, aquí creo que sembráis a 75, es así, ¿vale? Y bueno, pues es una maquinita con una tolva de 500 kilos, que bueno, se le pueden poner unos suplementos y hacer un poquito más, pero básicamente ese suplemento es para que nos resulte más fácil echar la semilla dentro y que no se nos vuelque. No la deberíamos cargar con más de 500 kilos. Se puede llevar con un tractor pequeñito, un tractor de 80 caballos o incluso menos. Si no tiene bomba suficiente para levantarlo, pues lo que hay que hacer es, en la misma línea de siembra, cargamos las patatas, tiramos, que ya al final del surco ya habremos descargado y ya el tractor podrá con ella, ¿vale? Puntos importantes en la siembra, os doy pinceladas porque no me quiero enrollar mucho para llegar a la parte de la cosechadora, que es la que os interesa, ¿verdad? Importantísimo cuando sembramos que la patata esté bien en el centro, que esté bien en el centro, que no se nos quede de un lado al otro, porque eso luego al final, durante el desarrollo del cultivo, lo que va a ocurrir es que las patatas se van a salir del lomo y vamos a tener pues patatas verdes. Si queréis abonar de forma localizada, que es algo que yo creo que con el tiempo se acabará imponiendo, este año en un campo de ensayo que hemos hecho con patatas Meléndez, pues se ha utilizado esta técnica, la patata en el medio, abono a los dos lados y por debajo. Se reduce mucho la cantidad de abono que tenemos que utilizar para producir patatas de esta forma, con lo cual también es un ahorro de costes y es más margen que tenemos en el resultado final, en la cuenta de resultados del negocio. Que como decía el primer orador, al final esto se trata de dinero, es así de sencillo, ¿eh? Bueno, posiciones de la patata, que bueno, pues es una buena posición, es si consideramos la línea del suelo, pues lo que vamos a levantar el lomo, pues justo en ese punto es donde debería estar. Esto depende con quién hablemos, la zona y tal, esto lo conocéis todos vosotros mucho mejor, en cada una de vuestras tierras esto funciona de una forma distinta. En la parte de preparación de la cosecha nos encontramos varias cosas, pero el GH es una máquina, voy a ponerlo aquí, el GH más que preparación de cosecha es una máquina de todo momento. Disculpadme si voy rápido, es que no quiero enredarme mucho y quiero pasar por todo. El GH es una máquina que en realidad se puede utilizar en todo momento de cultivo, es decir, se puede utilizar previa a la siembra, después de la siembra y una vez que está ya el cultivo incluso crecido. Incluso con la patata ya con mucha vegetación se puede pasar también. Si lo pasamos antes de sembrar, lo que hacemos es preparar el lomo. Si queremos sembrar sobre el lomo, nos encontramos ya el lomo hecho. Hemos fresado en campo plano y a continuación hacemos el lomo. Si tenemos una fresadora de lomos, pues no sería necesario hacer ese paso. Después de la cosecha, pues si se nos ha quedado el lomo, por ejemplo, que se nos ha quedado muy sellado y no es permeable al riego, no conseguimos que penetre el riego porque se forma esa costra famosa que conviene romper, esta máquina es la máquina adecuada. Si durante el cultivo necesitamos reaporcar, ¿por qué? Porque nuestra parcela está en una ladera que cuando regamos el agua corre o ha caído una tormenta y nos ha deshecho el lomo, pues esta es la máquina adecuada, porque nos permite pasar entre las filas de patatas con la patata ya nacida y volver a reconformar el lomo. Tanto es así que tenemos clientes que lo utilizan hasta en puerros, que el puerro necesita reaporcarle mucho, porque cuanto más tapemos, más blanco tiene, más valor tiene en el mercado. Esta máquina lo hace de forma excelente. Entonces, es una máquina, yo diría que es casi un fondo de armario, es una máquina que se puede utilizar en cualquier momento y no sabemos exactamente cuándo nos va a hacer falta, pero en muchas ocasiones estoy seguro que a todos vosotros os hubiese venido bien tener una máquina de estas. Volvemos a lo mismo, hay máquinas hasta de 8 filas, vosotros os debéis mover en 2 o en 4, probablemente en 2. Lo que dice el sentido común es que si vamos a sembrar con 2 filas o vamos a fresar con 2 filas, todo el proceso le continuemos siempre con el mismo tamaño de máquina. Es decir, si vamos a 2 filas, siempre 2 filas. Si vamos a 4, siempre a 4. Porque si no, los cierres no los vamos a hacer bien. ¿Vale? Lo que es la preparación pura y dura, las peladoras. Yo no sé, ¿aquí peláis? No, me imagino que no, porque si cosecháis a mano, ¿cómo tú pelas? ¿Sí que peláis? Vale, pues entonces perfecto. La peladora, la peladora es una máquina que la llevas casi con cualquier tractor, 2 o 4 filas,
pues cualquiera de las dos posibilidades es buena. Las podemos poner frontales, las podemos poner traseras. Si vamos a cosechar con una arrancadora de mano, pues porque luego la vamos a coger a mano, pues una peladora frontal con una arrancadora detrás parece que es lo más adecuado, porque estamos haciendo dos trabajos en uno. Pelamos y arrancamos la patata. Luego hay tamaños, pues hasta máquinas de 6 hileras, lo que queramos, pero no tiene sentido aquí hablaros de ese tipo de máquinas. Son máquinas, lo mismo, requieren de tractores de muy poca potencia, tractores pequeños, pues que creo que todos tendréis. Y pasamos a la cosecha. Aquí ya empieza lo interesante, ¿vale? Como digo, arrancadoras. Nosotros tenemos 3 tipos de arrancadoras. La versión Eco es una máquina muy sencillita, no tiene diábolos, no tiene nada, es una máquina muy sencilla. Simplemente nos va a coger, nos va a sacar las patatas de la tierra y nos las va a dejar detrás. Luego tenemos una versión ya un poco más avanzada, que es la versión C, que en realidad es como si cogemos de una arrancadora de 2 filas, cogemos la parte del arrancador, la primera parte de la máquina, porque tiene sus diábolos, tiene sus discos, tiene sus ruedas de la hierba, y entonces el proceso le vamos a hacer mucho más controlado. Vamos a poder controlar la profundidad de trabajo muy bien, vamos a poder controlar la presión que hacemos. Si hay mata porque no hemos pelado, pues nos va a permitir la rueda de la hierba trabajar con ella hasta ciertos límites, ¿de acuerdo? Y la S, volvemos a lo mismo, para vosotros tiene sentido de aquí hacia allá. Esta no tiene sentido desde mi punto de vista, que a lo mejor vosotros sí que se lo encontráis, la versión S, porque es una arrancadora que lo que hace es arrancar lateralmente, es decir, tiene esta cintita que veis aquí, que lo que hace es que cuando cosechamos pasa todo el proceso de la máquina, se limpian las patatas, las vamos separando, y lo que hace es ponernos las patatas entre los 2 surcos de la mano, en este caso de la mano derecha. ¿Para qué sirve esto? Pues para poder abrir calle y luego pasar con una máquina muy grande a cosechar y no pisar las patatas. De esa manera, cuando pase la cosechadora, vamos a arrancar los 2 surcos que están las patatas debajo y vamos a cargar estos 2, es decir, de una mano cogemos 4. Aquí, vuelvo a repetir, pues no le veo sentido al arrancar lateralmente. Y aquí sí que vamos ya a lo que a mi amigo Sanjurjo le trae por la calle de la amargura. Me llama habitualmente para preguntarme por una maquinita. Llevo mucho tiempo dando vueltas con Grime a ver cuál es la máquina que podemos ofreceros aquí para cosechar y que no tengáis que estar partiéndoos la espalda, y sobre todo pues que se consiga motivar a los chavales para que se queden y continúen con el cultivo. ¿Vale? Esta máquina es la KT175. Esta es una máquina un poco peculiar. Es un poco peculiar porque los que han visto cosechar zanahorias o puerros, pues la estructura les resulta familiar. La verdad que sí, Marco, que estás haciendo así. Esto ya no se utiliza, ¿verdad? Esta máquina es muy particular porque lo que hacemos es engancharla a un tractor directamente. Es una máquina suspendida, no es una máquina arrastrada, no es un monstruo, es una máquina que, como habéis visto, sobresale muy poco del tractor, sobresaldrá aproximadamente 1 metro o 1,5 metros por la parte de atrás, y lateralmente no llega ni al metro. Lateralmente tenemos el cabezal, que nos sirve para cargar las patatas, subirlo hacia arriba, hacia una zona de limpieza, mesa de inspección, y luego hay 1000 formas distintas de poder depositar las patatas para llevarlas. Ahí lo están haciendo, veis, en cajitas pequeñas, se podría hacer en palos o incluso en sacas de 1 metro cúbico. Perdón, para adelante. Yo os voy a explicar la máquina. La máquina, si yo soy el tractor, pues se engancharía a los brazos del tractor por estos 2 puntos, por aquí y por aquí, perdón, que no lo veía. Pero claro, si levantamos la máquina en esa posición, la máquina se irá hacia atrás y se nos caerá. Para eso está el que haría la función del tercer punto, y de hecho es un tercer punto, es este cilindro hidráulico que tenemos aquí. Ese cilindro hidráulico lo que nos obliga, lo que requiere, es que el tractor, justo detrás de las ruedas delanteras, le tenemos que acoplar una pata, un brazo de conexión, para el vástago del cilindro. Y entonces ya tenemos los 3 puntos. Tenemos la máquina cogida por atrás y la tenemos cogida por aquí.
Cuando movemos ese cilindro, la máquina entera hace este movimiento. Entonces, ¿qué nos permite? Podemos clavar o cuando salimos del surco, levantar o controlar la profundidad a la que vamos trabajando, porque se hace con ese sistema. Con ese sistema y con la ayuda de un diablo, que es donde apoyamos, como en una cosechadora convencional. Aparte de esto, pues tenemos la cinta elevadora, tenemos sacudidores que se acoplan a lo largo de la cinta para poder eliminar mejor la tierra. Y en la parte de atrás, ahora en un pequeño vídeo que os vamos a enseñar, vais a ver que hay un sistema de separación. Es un sistema de separación muy sencillo, pero que es eficaz y es lo suficientemente solvente como para poder, a la velocidad que cosecha la máquina, poder eliminar un porcentaje alto de piedras y terrones. Yo calculo que alrededor del 80%. El resto se tiene que eliminar en la mesa de inspección, toda esta gente que veíamos en la parte de atrás, quitando el residuo. Tiene una bombita hidráulica, tiene su propia central hidráulica que la movemos con esta bomba se acopla a la toma de fuerza del tractor y entonces ya tenemos el aceite para mover todos los elementos de la máquina. También tiene una parte de la hidráulica que la sacamos del tractor. Concretamente, los cilindros de la máquina se mueven con el aceite del tractor. ¿Vale? Y para que lo veáis, más que os lo cuente yo, pues os voy a poner un vídeo. Es difícil encontrar vídeos de esta máquina porque no hay mucho material, pero con el que os voy a enseñar creo que os hacéis una buena idea. ¿De acuerdo? Aquí lo veis, tenemos, como os decía, el diablo donde la máquina apoya para poder controlar la profundidad. Vamos subiendo las patatas, veis que la velocidad no es muy alta, no se producen daños, las patatas no botan. Aquí detrás, no sé si se apreciará en el vídeo, hay un sistema de sacudidores hidráulicos que nosotros podemos jugar con ellos. Ahí lo veis que va botando un poquito, pam, pam, pam. Nosotros ponemos el agitador en función de la necesidad que tengamos, sin más tierra o menos que necesitemos quitar. ¿Vale? Ahí vamos haciendo para que se nos acumule un poquito la rama. ¿De acuerdo? Veis que va limpiando mucho. Y aquí creo que se ve el sistema de limpieza. Aquí lo veis, el sistema de dedos. ¿Veis? Las patatas se quedan en la parte delantera, es un sistema de dedos como las máquinas grandes, ¿vale? Y por debajo pasan ciertos terrones y piedras. Es mejor que nos pase alguna patata hacia allá, como en cualquiera de las máquinas, porque es más fácil coger patatas de aquí y ponerlas aquí que quitar terrones del otro lado. ¿Vale? Ahí lo veis, el sistema limpia bastante bien. Este es una cinta de tetines, como llaman las cosechadoras de zanahorias, ¿verdad? El quitatierras, que llaman en Andalucía, y lo veis que es muy eficaz, porque la tierra se va colando en los terrones y esta trampilla, en función de la altura que le demos, pues lo que quepa por debajo es lo que nos va a tirar la máquina. Ahí es donde debemos decidir hasta qué tamaño de patata podemos prescindir de él, ¿vale? Esta era la parte, creo que más interesante para vosotros, ¿verdad? Porque me habéis preguntado mucho. ¿Tenéis alguna pregunta, alguno? ¿Queréis que os cuente algo más de esta máquina? ¿O pasamos a lo siguiente? ¿Cómo se transporta por carretera? ¿Perdón? ¿Cómo se transporta por carretera? Si sobresale un metro... Se puede transportar porque la máquina, creo que lo vamos a ver aquí ahora, aquí lo vemos. La anchura de transporte es de 3,30 metros. Lo único que tenéis que hacer es pedir un permiso especial, es un permiso especial genérico, puede circular sin coche piloto y lo que sobresale de la máquina sobresale por el lado derecho del tractor. Es un diablo estándar para surcos de 75 centímetros. ¿Y qué necesitamos del tractor? Una bomba de 35 litros por minuto que nos dé 180 bares. No necesitamos más, eso lo da hoy en día cualquier tractor. El transporte ya lo hemos hablado. Rendimiento, que me preguntaba ayer, aproximadamente, trabajando normal, sin prisas, en 8 horas de trabajo se puede cosechar 1 hectárea. Creo que para las necesidades que tenéis aquí, la máquina es más que solvente. Tractor de 100 caballos, bueno, y con 80 yo creo que también funciona, con una doble tracción funcionaría perfectamente, pero 100 caballos es un buen requerimiento. Pesa 1900 kilos, que la bomba la pueda levantar, y poquito más. Pero en posición de trabajo, si os habéis fijado, la máquina va apoyada sobre las ruedas. Entonces, el peso que aguanta el tractor es cero, no aguanta nada, porque la carga se hace sobre las ruedas. Por terminar, ya es la última parte, es el almacenaje, ¿vale? Simplemente que sepáis, Grime tiene una gama de almacenaje grandísima, búnkers, calibradoras, mesas de inspección, llenadores de cajones, cintas telescópicas, hay de todo, ¿vale? Que sepáis que hay una gama de máquinas pequeñas,
precisamente pues, para adaptarse a explotaciones más pequeñas. No sé si será el caso, no sé si habrá necesidad de este tipo de máquinas, o a lo mejor son máquinas como de este tipo, un 1240, esto es lo más pequeñito que hay, en una cosa que llaman combi, que es sobre una plataforma que tenemos todo, es decir, tenemos búnker, tenemos un sistema de precalibrado o de limpieza, según lo que queramos utilizar, de rodillos de poliuretano, que no hacen ningún daño a la patata, mesa de inspección y detrás pues, se puede poner un llenador de cajones, una calibradora, lo que queramos, todo sobre una plataforma. Yo entiendo que esto es más para, entiendo por el tamaño de las explotaciones y perdóname por el desconocimiento, pues para que un grupo de agricultores se hagan con un equipo de estos y todos pasen sus patatas por aquí para ya tenerlas en perfectas condiciones para comercializar. Y bueno, pues aquí veis el búnker combi que os decía. Y nada más. Ha sido muy rápido, pero tenía mucho que contaros. Entonces he ido un poco de carrerilla. Muchas gracias por vuestra atención.